Hi everyone, welcome to Language Go. Here are my Facebook and Instagram accounts. You can follow me over there. So before we start the video, don't forget to give a like, to subscribe to the channel, and here we go. This is the topic for today. It's about relative clauses. We use them to give extra information about the subject without starting another sentence. Vamos a utilizar las relative clauses para proporcionar información extra acerca de algún sujeto sin necesidad de escribir otra oración más. Es decir, todo lo vamos a incluir dentro de la misma oración. And why don't we start with the first relative clause is who. We use it for people. Example, she is the teacher who taught me how to read in elementary school. Vamos a comenzar por el relative clause who, que se va a utilizar para cuando nuestro sujeto es una persona. Aquí en este caso tenemos nuestra oración. Tenemos que el sujeto de la oración es the teacher, o sea, la maestra, y por esa razón vamos a utilizar who. La información que vamos a proporcionar es la siguiente. Taught me how to read in elementary school. Me enseñó a leer cuando yo iba en la primaria. Esa fue la información acerca de la maestra. Por eso utilizamos who. Now let's go with relative clause where we use it for places. Example, that is the school where I studied when I was a kid. Aquí para la relative clause where, nuestro sujeto pues sería la escuela. Como podemos ver en la oración, dice the school. Por esa razón estamos utilizando la relative clause where. Y la información que estamos proporcionando sobre la escuela es que ahí fue donde estudié cuando yo era niño. Por esa razón se utiliza el relative clause where. Now let's go with relative clause when. We use it to refer time expressions. Example, November 2nd is the day when we celebrate Day of the Dead. Ahora tenemos el relative clause when, que lo vamos a utilizar cuando nos queramos referir a expresiones que tengan que ver con el tiempo. Por ejemplo, aquí en la oración que acabo de leer, dice el 2 de noviembre. Esa es nuestra expresión de tiempo, que sería nuestro sujeto. Por esa razón vamos a utilizar when. Lo que diría la oración es que el 2 de noviembre es el día cuando nosotros celebramos el Día de Muertos. And we have relative clause which or that. We use it for animals or things. Example, that is the table which I fixed last week. Esta relative clause se refiere a todo lo que es ya sea un animal o un objeto. Por esa razón en la oración dice that is the table, es decir, esa es la mesa que arreglé o reparé la semana anterior. Aquí nuestro sujeto pues es la mesa y la información complementaria que estamos ofreciendo es que pues la reparé la semana anterior. Then we have another one, whose. We use it for possession of people, animals or things. Example, I have class with the teacher whose student is Armando. Aquí tenemos una oración con la relative clause whose, en donde, como ustedes pueden ver, se utiliza para todo aquello que tenga que ver con pues posesión o alguna relación entre una persona u otra, al igual que alguna relación o posesión de objetos o de animales. Aquí en la oración dice I have class with the teacher. Dice yo tengo clase con el maestro cuyo estudiante es Armando. Aquí la relación que establecemos es de que pues uno es el maestro y la otra persona es el estudiante de determinadas personas, que en este caso pues es el maestro o maestra y el estudiante es Armando. And we conclude, we have finished with this explanation about
the different relative clauses. Here are some recommendations for you of classes and some other videos that you can check in this channel, Teacher Edward SE. Goodbye and have an excellent day. Take care.